más no aparece alguien más, arrancamos con lo que tenemos. Bueno, seguimos entonces, chicas. Les estaba diciendo que, siendo excepcional, digamos, algunas de las personas en tratamiento, digamos, pueden desarrollar pancreatitis y eso es una emergencia, eventualmente puede requerir internación, o sea, es una cosa, digamos, relativamente grave. Es importante, digamos, de vuelta, digamos, reforzar a los pacientes la idea que frente a algún conjunto de síntomas, por ejemplo, aparición de un dolor muy intenso, digamos, en la boca del estómago, digamos, por lo menos que llamen y consulte a ver qué está pasando. Dijimos que una de las funciones importantes de estas drogas es que aumentan la secreción de insulina, con lo cual si el paciente estaba recibiendo insulina cuando le empiezan a dar esto, una de las cosas que habitualmente hace falta hacer, y esto hay que titularlo, o sea, ir haciéndolo de a poquito y viendo cómo responde, es bajar justamente la dosis de insulina que estaba recibiendo. Porque si no, la probabilidad de que tenga un exceso importante, digamos, de la insulinemia y que por lo tanto haya hipoglucemia es relevante, pero por otro lado, si muy de golpe bajamos la insulina, a lo mejor puede no alcanzarme lo que está fabricando y lo puedo descompensar para el otro lado. O sea, es el tipo de situación que requiere, digamos, la incorporación de este tipo de tratamientos, hacer, digamos, la sintonía fina, digamos, con mucho, mucho cuidado. Eso se debe advertir a los pacientes, se lo debe advertir al médico, se lo debe advertir todo lo que estén cerca, digamos, para evitar justamente que aparezcan o hipoglucemias severas o cetoacidosis, digamos, un momento en el cual pueden aparecer descompensaciones en uno u otro sentido. El otro grupo, las sustancias que incrementaban el nivel endógeno de este GLP-1, son los inhibidores de la enzima, de la dipeptidilpeptidasa 4. Y esa enzima, digamos, es una enzima que el organismo usa para muchas cosas, no solamente para degradar al GLP-1, sino que además es una enzima que controla algunas de las citoquinas que participan en la inflamación y participa también en la respuesta, en el mecanismo de control de infecciones, o sea, es una enzima relevante en muchos de los circuitos de inmunidad innata. O sea, desde el punto de vista del diabético, es la forma más cómoda de mejorarle, digamos, el nivel de funcionamiento, pero le va a estar generando algunos problemas que por ahí, digamos, no es fácil, digamos, que intuya. Por un lado, es capaz, por ejemplo, de aumentar el riesgo de infecciones. El diabético de por sí tiene un riesgo aumentado de infecciones y de repente le estoy sacando una de las herramientas con las cuales se defiende de algunas infecciones, eso parecería ser, digamos, por lo menos una hipoteca, digamos, a tomar en consideración. De vuelta, el mensaje cuál es, frente a cualquier signo de infección, no se quede esperando a ver qué pasa, sino llame y consulte a su médico, obviamente. Sí. De vuelta, ¿qué tipo de problemas puede haber? Básicamente, intolerancia digestiva es lo más común, pero de vuelta, digamos, muy raramente algunos pacientes lo que pueden tener es pancreatitis. Y frente a la aparición de sospecha de pancreatitis, primero hay que suspender y rápidamente consultar. Y después se verá si era o no era. El diagnóstico de pancreatitis básicamente es un diagnóstico clínico con pruebas de laboratorio. Es una cosa que se hace relativamente rápido, pero si se deja progresar puede llegar a ser bastante, bastante grave. ¿Sí? Esta familia de drogas, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son unas cuantas, una de las categorías que está creciendo más rápidamente en este momento, terminan todas con gliptina. O sea, cada vez que vean algo gliptina, les está diciendo que es un inhibidor de esta enzima. Saxagliptina es una de las que más se usan en nuestro país, pero si cambian de país van a ver, digamos, que el inhibidor que se utiliza puede ser cualquier otro. Y insisto, es una categoría, digamos,
que por ser moléculas de síntesis está rápidamente, digamos, creciendo, porque además, obviamente, el mercado de diabetes es tremendamente atractivo, o sea, muchos millones de personas en todo el mundo. ¿Sí? De todo eso que estuvimos viendo, en principio, digamos, las que reducen la resistencia a la insulina son nada más que dos, o sea, no todos los hipoglucemiantes alternativos a la insulina afectan la resistencia a la insulina. Hay dos nada más, que son las biguaninas, donde estaba la metformina, y las gasolinadionas, como les decía hace un ratito, que lamentablemente, digamos, si bien reducen la resistencia a la insulina, generan otro tipo de problemas y el balance entonces no es tan simple como a uno le gustaría. Consecuencia práctica de esto, el lugar estelar al día de hoy lo tiene la metformina. Yo el otro día les estaba mencionando que una fracción de los diabéticos pueden evolucionar simplemente por el paso del tiempo o a veces acelerado por el tratamiento que están recibiendo, y ese tratamiento suele ser con los secretagogos de insulina, a falla secundaria. Eso de falla secundaria alude básicamente a que la función del páncreas claudica más. O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que en definitiva la forma de adaptarse que tenía y que le servía durante una cantidad grande de años al paciente era incrementar la secreción de insulina? Bueno, esto requiere, digamos, más trabajo del páncreas. Así como la gente que tiene que correr regularmente, digamos, tiene que desarrollar más masa muscular, digamos, pero en algún momento, digamos, eso de más masa muscular, digamos, tiene un límite, o sea, no puede ser, digamos, infinito el crecimiento. Bueno, lo mismo pasa con el páncreas. Una fracción de los pacientes, su páncreas claudica, o, para decirlo más adecuadamente, no es capaz de sostener el esfuerzo que se le está pidiendo y por lo tanto, digamos, no puede cumplir todo lo que se espera de él. Hay varias cosas que contribuyen a esto y son todas cosas que uno podría tratar de mejorar, porque evidentemente, digamos, si el páncreas no ayuda, digamos, la diabetes le va a ir mucho peor. Uno es cuando tiene poca función o poca cantidad ya preexistente de células beta. Hasta ahí es más o menos entendible. De los otros, hay por lo menos tres que son, tres o cuatro, digamos, que son de alguna manera, digamos, que requieren algún refuerzo sostenido de todo el equipo de salud. Un factor de riesgo para esa falla secundaria es la baja adherencia al tratamiento. De ahí que cuando uno al paciente le machaca la importancia de la adherencia, una de las cosas que puede argumentar, porque además es cierto, es que esa baja adherencia va a contribuir a que su páncreas más pronto que tarde claudique y por lo tanto, digamos, que empeore bastante su condición. Otro es el aumento de peso. De ahí la importancia de la dieta y que haga el mejor esfuerzo posible, digamos, para no aumentarlo, más vale reducirlo. El otro es la reducción en la actividad física, o sea, en el ejercicio. Eso, de vuelta, es un mensaje tremendamente saludable que uno les machaque al paciente la importancia de hacer, aunque sean cosas simples, digamos, pero que no deje de hacerlas. Sobre todo la gente a medida que va envejeciendo se le hace más difícil cumplir con todo esto. Ahora, en muchos casos, digamos, es más que nada, digamos, la falta de estímulo. Y si uno lo estimula lo suficiente, incluso una persona de edad avanzada a lo mejor puede salir a dar una vuelta a manzana solo o acompañado o cosas por el estilo. Y lo puede hacer preferentemente en un horario donde no haya mucho problema de que le vayan a afanar o cosas por el estilo. También es importante eso. Otro evento pueden ser los cambios en la dieta. Esas cosas, digamos, también hay que advertirlas. Y el último, que con frecuencia aparece, digamos, y que digamos, no es mucho lo que van a poder hacer ustedes, pero sí es relevante que le hagan notar al paciente que si aparece cualquier sospecha, digamos, tiene que consultar, es la aparición de alguna intercurrencia. Esa intercurrencia puede ser que tenga una infección puede ser odontológica, o sea, hay montones de infecciones que por ahí la gente no les pasa suficiente atención, o que de repente, digamos,
le subió la presión y se ha transformado, digamos, no solamente en diabético, sino también en hipertenso o cosas por el estilo, y eso va a requerir control médico y eventualmente el agregado de más medicación o cosas por el estilo. Bien. Ya desde el principio estamos hablando que el control de la glucemia es uno de los objetivos principales y además es uno de los que se puede monitorear, pero hay un segundo tipo de objetivo tremendamente importante que es la reducción del riesgo cardiovascular. Ese riesgo cardiovascular no se entiende demasiado, dicho correctamente, digamos, se entiende apenas en forma parcial cuál es la causa o los factores que contribuyen a él. Uno de los importantes parecería ser el nivel sostenido de hiperglucemia, pero la verdad que incluso, digamos, corrigiendo por esa variable, digamos, sigue habiendo riesgo cardiovascular, o sea, no todas las variables se entienden adecuadamente. Esa es una de las cosas que mejora con el control de la glucemia en el componente microvascular, no tanto en el macrovascular. O sea, todo lo que uno pueda hacer para mejorar esos riesgos, que son típicamente las cosas que al paciente o lo matan o le van a dar una calidad de vida, digamos, muy defectuosa, como por ejemplo que pierda la vista o cosas por el estilo, o termine en diálisis, son muy, muy importantes. Y ahí viene, digamos, algunas de las justificaciones de por qué la metformina hasta el día de hoy sigue siendo la base del tratamiento. Vamos a empezar a ver los diferentes tipos de hipoglucemiantes en forma sistemática, empezando, digamos, y hablando nada más que de los más usados, pero tengan idea, digamos, que no tienen la misma importancia relativa. Todavía una fracción muy grande de los diabéticos, sobre todo los que vienen de larga data, son usuarios frecuentes de sulfonilureas. Estas sulfonilureas es una familia de drogas, como les mencionaba, muy, muy vieja. Por eso hay muchos ejemplos de sulfonilureas. Es el ejemplo más claro de lo que son los secretagogos de insulina. Sin embargo, digamos, tienen un par de problemas. Siendo una familia numerosa de drogas, van a ver que se las suele clasificar de diversas maneras. La que está más metida en el ambiente médico, que no es una buena forma de clasificar, digamos, pero como tantas otras cosas, una vez que está metido, digamos, en el imaginario de la gente, digamos, es muy, muy difícil de cambiar, tiene que ver, digamos, con en qué momento aparecieron. Se suele hablar de sulfonilureas de primera y de segunda generación, para hablar de algunas más viejas y otras más nuevas. Incluso las más nuevas tienen varias décadas de uso, o sea, no estamos hablando de ninguna sulfonilurea adolescente, sino de todas drogas, digamos, con muchos, muchos años. ¿Sí? Los nombres que están resaltados en negrita, yo voy a esperar que ustedes los recuerden. Son 3 sulfonilureas diferentes. La primera es una sulfonilurea de primera generación. Todavía tiene una cantidad importante del mercado a nivel mundial de sulfonilureas porque es una de las más baratas. En general se considera que es una droga que no debería ser muy utilizada por algunos problemas que tiene, digamos, pero objetivamente, digamos, hay cantidad de usuarios. Probablemente la más usada es la segunda, la glibenclamida. ¿Sí? En la práctica, según el país donde estén, una u otra, digamos, se quedan con la mayor parte del mercado de estas drogas. Y la tercera que aparece, es la gliclazida, el principal rasgo que tiene y que justifica, digamos, que sea o que debería ser la preferible en un subconjunto de pacientes, es que su eliminación es menos dependiente de que el riñón esté funcionando adecuadamente. La mayor parte de las sulfonilureas, la principal forma de eliminación es a través del riñón, que desgraciadamente, como todos ustedes recuerdan, es uno de los órganos que se daña en los diabéticos y que además, incluso sin ser diabético, el solo hecho de ir pasando la vida, digamos, hace que cada vez tengamos menos función renal. O sea, los ancianos habitualmente tienen una menor capacidad funcional en sus riñones, digamos, que
esas mismas personas cuando tenían 40 años menos. La glicasida O sea que perdón, a la hora de suministrar cualquiera de estas tres de drogas hay que tener en cuenta las funciones, si le funciona bien el riñón, en este caso las primeras dos, y la última si tienen bien funcionamiento el hígado, para poder suministrarlas. aproximadamente es esa la idea. La decisión la va a tomar un médico, pero digamos, el principal argumento a favor de elegir una u otra es el perfil de riesgos en general que tiene y la edad. Y la edad y la función, digamos, que le queda a nivel renal y a nivel hepático. Normalmente, el más relevante por el tipo de complicaciones que suelen tener los diabéticos y la edad que suelen tener los diabéticos es el riñón. O sea, función renal es un criterio frecuente de definición que por ahí los pacientes no siempre dimensionan, digamos, porque además en la sala de espera se encuentran con otros que usan otras cosas y se empiezan a preguntar por qué demonios a él le dio eso y a mí me están dando esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Todos estos tienen un conjunto de efectos adversos. Justamente el que tiene mayor frecuencia de efectos adversos es la clorpromida. Por eso en general se considera que no debería ser muy frecuentemente usada. Igual siendo, digamos, el que tiene más tampoco son tan numerosos como para ser, digamos, un problema demasiado serio. Lo que sí tienen son interacciones. Una de las interacciones importantes es con los AINE. Los AINE pueden aumentar el efecto de estas drogas. Con lo cual, y los AINE, como ustedes recuerdan, digamos, son de venta libre y puede ser que el paciente los tome solo porque se le ocurrió tomarlo, digamos, o puede ser, digamos, que a lo mejor sea alguna de las cosas que se están agregando dentro del tratamiento de algún problema podológico, por ejemplo, porque tiene dolor o cosas por el estilo. Si el paciente es diabético, digamos, antes de que tome nada, sería bueno que lo consultara, aunque sea telefónicamente, con su médico responsable de su tratamiento antidiabético. Bien. El otro día habíamos mencionado superficialmente el tema de la leptina, que quedamos en que era una hormona fabricada por el tejido adiposo que pasaba a la sangre y mandaba la información de cómo estaba funcionando el tejido adiposo a muchos lugares, incluyendo al sistema nervioso. Y en el sistema nervioso, una de las cosas que producía era sensación de saciedad. Eso lo hace actuando básicamente en el hipotálamo, que es donde está la regulación del apetito. No es el único lugar, digamos, pero es donde termina concentrándose y produciéndose la regulación. Aquí que la acción de la leptina en el hipotálamo requiere los canales de potasio sensibles a ATP. ¿Dónde los habíamos visto esos canales de potasio sensibles a ATP? En la célula beta. Las células. En las células beta del páncreas, exactamente. Era la señal que la célula beta utilizaba justamente, digamos, para gatillar lo que iba a ser la secreción de insulina. Normalmente, lo que hace la leptina es abrir esos canales de potasio. Y lo que hacen las sulfonilureas, tanto en el páncreas como en el hipotálamo, es exactamente lo opuesto. O sea, cierran esos canales. La consecuencia de esto es que las sulfonilureas, todas las sulfonilureas, lo que hacen es aumentar la secreción de insulina, es el mecanismo hipoglucemiante, pero también inhiben la señalización de leptina en el hipotálamo. ¿Qué consecuencia tendrá, digamos, que la leptina no pueda señalizar en el hipotálamo? Que no va a tener hambre. No tenemos sensación de saciedad. Exactamente, va a tener más hambre. Los pacientes con subureas es tremendamente difícil que puedan bajar de peso, porque por más que uno le machaque bastante, en general el mecanismo, digamos, que debería hacer es notar, bueno, ya comí lo suficiente, no me hace falta nada más, lo tienen por lo menos parcialmente inhibido.
O sea, es muy, muy difícil y en general los pacientes con subidas más vale tienen tendencia a aumentar de peso, lo cual es muy malo para su diabetes. Esta es una de las cosas que hacen que no sea, digamos, una buena idea poner por lo menos como pieza principal de su tratamiento esta familia de drogas. Eso tardó bastante en entenderse, dicho sea de paso. O sea, durante mucho tiempo no había ni idea de esto, pero se veía que los pacientes no podían bajar de peso. Bien. Recién les mencionaba que la droga de base del tratamiento de los diabéticos de tipo 2 es la metformina. ¿Sí? Y yo creo que el primer día les mencioné el estudio este que aparece citado acá. Ese estudio es probablemente el estudio más importante en tratamiento de diabetes de tipo 2 de los últimos 50 años. Esencialmente lo que midió es durante 10 años. Imagínense lo que es hacer un estudio siguiendo a los mismos pacientes durante 10 años y que en el medio no se me pierdan, no aparezcan, digamos, cosas, digamos, fuera de control o elementos por el estilo. Lo que mostró es que en 10 años de seguimiento, algunos tratamientos tenían resultados diferentes que otros, incluso cuando uno miraba, digamos, cómo se controla la glucemia con cada uno de ellos. En particular, el dato más importante es que el tratamiento de estos diabéticos con metformina durante 10 años reducía 7% la tasa de muerte causada por diabetes y 10% la tasa de muerte general, en comparación con los pacientes que recibían nada más que dieta o los pacientes que recibían sulfonilureas, incluso cuando ustedes corregían el control de la glucemia. Vuelvo a decir, digamos, dijimos, el control de la glucemia es importantísimo para reducir algunas complicaciones. ¿Cuáles? Cardiovasculares y cardiovasculares, pero en particular, ¿cuáles entre las cardiovasculares? Problema de renal y de ojos, la micro. Las microvasculares, lo que se reduce con el control de la glucemia, y es muy importante porque estamos sacando problemas muy graves como la insuficiencia renal o la ceguera, o si lo estamos reduciendo, para decirlo adecuadamente, es un muy buen control de la glucemia, y es una cosa que se puede hacer, o sea, es importante hacer eso. Pero además de eso, hay un segundo tipo de beneficio que se genera con el tratamiento, que es que no haga un infarto, por ejemplo. Un infarto es una lesión en una arteria que no es una arteria pequeña, sino que estamos hablando de grandes vasos. Y eso se reduce nada más que con la metformina. Hasta el día de hoy, por lo menos, digamos, la única cosa con la cual se ha logrado reducir ese riesgo es la metformina, que es el motivo por el cual esta debería ser la alternativa preferida. Cuando se dieron cuenta de esto, estamos hablando de finales de los años 90, cambió toda la estrategia de tratamiento de los diabéticos. Pero todavía van a encontrar muchos diabéticos que en realidad, digamos, hacen cosas alternativas, porque ya venían haciéndolas o por motivos diversos. El tratamiento con metformina es capaz de reducir la chance de que el paciente se muera por una complicación de su enfermedad. Y eso es una cosa que tiene un enorme valor. ¿Sí? Hasta el día de hoy todavía no se sabe exactamente qué es lo que hace la metformina. O sea, hay una cantidad de cosas identificadas. Se sabe que por algún mecanismo, pero que falta alguna pieza en el medio, lo que interfiere es con una enzima que apareció en uno de los primeros esquemas que vimos, que era la quinasa dependiente de AMP. Y eso es una de las piezas claves en el control del metabolismo hidrocarbonado, independiente del receptor de la insulina, de hecho. Objetivamente, digamos, de qué manera lo hace no tiene mucho sentido, pero la consecuencia práctica, miren nada más que esto que está recuadrado acá, digamos, en el medio, digamos, a la derecha o al centro de la imagen casi. El principal componente por el cual, digamos, la metformina
parecería ayudar mucho a los pacientes diabéticos es la reducción en la producción hepática de glucosa. El segundo elemento que se da no solamente a nivel del hígado, sino en la mayor parte del organismo, es esto: aumenta la sensibilidad de las células hepáticas y de las células musculares y de las células del tejido adiposo a la insulina. O sea, reduce la resistencia a la insulina, es eso, y además reduce la producción hepática de glucosa. Esas dos cosas juntas son, hasta el día de hoy, el pedacito que se entiende de la acción de la metformina. Y la consecuencia práctica relevante es que además de reducir los eventos microvasculares a través del control de la glucemia, como hace cualquiera de los otros hipoglucemiantes, reduce la mortalidad a través de los eventos macrovasculares, y eso es mucho más importante. Esta enzima, digamos, de vuelta, no tiene sentido que intenta recordar cada una de las cosas que hace, pero se dan cuenta que está en el control de un montón de propiedades relevantes vinculadas con el metabolismo hidrocarbonado. Por ejemplo, la síntesis de glucógeno, el transporte de glucosa, los genes regulados por insulina y afines. De vuelta, digamos, hasta el día de hoy sigue habiendo más preguntas que respuestas. Eso que termina diciendo el esquemita ese no se sabe, sigue siendo todavía, se sabe poco, para decirlo adecuadamente. Bien, la metformina se las estoy vendiendo como si fuera una maravilla. Claramente es la mejor opción que tienen los pacientes, pero está lejos de ser una maravilla, o sea, tiene unos cuantos problemas. De vuelta, un pedazo importante de esos problemas es la producción de intolerancia gastrointestinal, que ya venimos viendo que es un efecto adverso relativamente común. En particular, esta intolerancia gastrointestinal, según la magnitud que tenga, puede incluso llevar, digamos, a fenómenos como mala absorción. Denme un segundito. Bien. Les decía entonces, es relativamente común que tengan diarrea, que tengan náuseas, o sea, eso normalmente es bastante molesto. Habitualmente uno lo que debería poder enfatizar al paciente es que en general esto es reversible, o sea, suele ser al comienzo del tratamiento y después tiende a desaparecer. Pero, digamos, muchos pacientes se van a estar quejando de esto, sobre todo al comienzo. Si uno le explica lo suficiente y sobre todo le explica que el beneficio de esto es no morirse, digamos, de un infarto, o por lo menos reducir la chance de morirse de un infarto, es quizás tolerable. A veces, cuando tienen muy intensa alteración de la absorción, puede ser que algún paciente requiera un refuerzo de vitamina B12, pero eso típicamente lo va a estar determinando el médico que está a cargo. Y la cosa más rara, que es un efecto adverso muy frecuente, pero potencialmente muy grave, es que justamente a través de esa importante modificación de cómo está metabolizando la glucosa del paciente, una fracción de la glucosa va a terminar siendo oxidada a ácido láctico. ¿Escucharon hablar de ácido láctico alguna vez? ¿Les dice algo? Sí, están los músculos. El ácido láctico se fabrica en realidad en todas las células, pero hay algunos, como los músculos, que son especialmente competentes para hacerlo. Y depende fundamentalmente de cómo está oxidando la glucosa. El asunto es que si se forma mucho ácido láctico, el aumento de ácido láctico, que es un ácido importante, puede producir acidosis. Y la acidosis es un trastorno del medio interno, del pH del medio interno, que puede ser eventualmente grave e incluso en algunas situaciones puede ser causa de muerte. O sea, estamos hablando de un efecto adverso importante. Las primeras biguaninas que se usaron hace muchas décadas, de hecho, desaparecieron del mercado porque generaban ese tipo de efecto. La metformina, afortunadamente, en la vida real, en el rango de concentración que se usa en terapéutica, no lo produce.
pero en lo cualitativo sigue teniendo ese potencial que se puede alcanzar cuando la concentración es muy alta. ¿Cómo puede ser que un paciente tenga una concentración muy alta de algo? ¿Qué les parece? Es que ¿Cómo falta fue la pregunta? IVA Problemas que lo renales. produce. O sea, Se falta lo equivocó, que... se bajó toda la cajita. Le agarró, digamos, algún problema grave, hizo un intento de suicidio, se bajó toda la cajita. O cosas por eso. Esas cosas pueden generar concentraciones muy altas. Afortunadamente, son dos situaciones muy raras, entre otras cosas, porque como no es una cosa agradable de tomar, digamos, es raro que la gente no se dé cuenta si lo tomó o que vaya a elegir esto para suicidarse. Pero la otra situación en la cual puede aumentar mucho la concentración es cuando la forma en que el organismo debería estar usando para eliminarla no funciona. La principal forma de eliminación de la metformina es por el riñón a través de un transportador. O sea, la metformina es activamente secretada hacia afuera del organismo, en el riñón, por un transportador que normalmente transporta cationes. Ese transportador, que es uno de los importantes en farmacología, y que no hemos hablado de él en detalle, ni mucho menos, digamos, pero la idea del transportador sí la tienen, es el mismo que utilizan las sustancias que los radiólogos emplean como contrastes iodados. ¿Se emplean contrastes iodados para alguna cosa en medicina? Sí, para obtener imágenes. Sí. Se emplean para obtener imágenes. Y esas imágenes, digamos, son importantes para el diagnóstico de alguna cosa relevante, pero si el paciente era un diabético, estaba tomando metformina, tiene que suspender el tratamiento porque esa es una de las pocas cosas que le puede aumentar de golpe, en forma muy, muy grande, la concentración de metformina y producir un riesgo muy importante de acidosis láctica. O sea, es una de las cosas que es importante y seguramente, digamos, cuando se va a hacer el estudio se lo tiene que haber avisado, pero de vuelta, es importante, digamos, si surge el tema, digamos, explicar que no es una cosa que uno se pueda, digamos, hacer el distraído y no hacer, digamos, o sea, seguir con la metformina mientras le están haciendo el estudio radiológico y hasta 48 horas después de haberlo terminado, lo pone en riesgo importante de un efecto adverso grave y potencialmente mortal. Es quizás la única advertencia importante que el paciente tiene que tener, además de que se va a tener que aguantar, sobre todo al comienzo del tratamiento, un poquito de intolerancia digestiva. Bien. Las consecuencias de esto es que hay algunas pocas contraindicaciones de la metformina. Obviamente, si el paciente está con insuficiencia renal, le acabamos de decir que se elimina por el riñón, lamentablemente ya el tiempo de usar metformina para él pasó. El paciente que está en cetoacidosis, obviamente, digamos, no tiene la capacidad de respuesta adecuada. Las cosas que producen mayor generación de ácido láctico se van a potenciar con la metformina y esas son las cosas que típicamente producen hipoxia tisular. Hay varias cosas que pueden producir hipoxia tisular. Tuvo un infarto hace poquito, evidentemente digamos, el corazón está bombeando menos y cada tejido va a estar, digamos, con menos aporte de oxígeno del que debería. El paciente está puesto en un respirador porque tiene un coronavirus, digamos, esa persona no está respirando adecuadamente seguramente, con lo cual tiene más riesgo, digamos, con la metformina o cosas por el estilo. El que vimos recién, los contrastes iodados. La anestesia general, que también es una cosa que va a estar deprimiendo la respiración. Y el embarazo y lactancia, básicamente porque pasando al chico dentro de la panza de la mamá o a través de la leche materna, potencialmente lo va a afectar negativamente. Conclusión, hay algunas situaciones donde no debe ser utilizado. La enorme mayoría de los diabéticos de tipo 2, digamos, son potencialmente tratables con metformina. Sola o asociada a alguna otra cosa, de acuerdo a cómo sea su tolerancia y su perfil, digamos, de deficiencias. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado de algunos de los otros antidiabéticos, ¿sí? Por ejemplo, la acarbosa
en realidad es un complemento de relativamente baja utilidad, pero a veces le mejora el efecto a los pacientes con dieta